Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio Francia Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español, en la que cada semana damos la palabra a artistas, gente de las ciencias, de las artes, de la política y de la sociedad civil. El presidente Emmanuel Macron perdió la mayoría absoluta que tenía en la Asamblea Nacional. Los resultados de la segunda vuelta de las elecciones legislativas celebradas el 19 de junio dieron una mayoría relativa a la coalición Ensemble, representante del oficialismo. La NUPES, la Nueva Unión Popular, Ecológica y Social, una alianza de partidos de izquierda, se convirtió en el primer grupo de la oposición. Finalmente, la formación de extrema derecha, RN, logró un resultado histórico. Rodrigo Arenas ganó en el 10º distrito de París, bajo la etiqueta de la NUPES, y acaba de hacer su entrada por primera vez en la nueva Asamblea Nacional, el equivalente de la Cámara de Diputados en Francia. Rodrigo Arenas, bienvenido a esta escala en París. Muchas gracias por la invitación. Decíamos, la NUPES, hay que recordar, es una coalición de 4 partidos de izquierda. Está la Francia Insumisa, el Partido Socialista, los ecologistas y también está el Partido Comunista Francés. La NUPES se ha convertido en la segunda fuerza política de este país tras las elecciones del pasado domingo. No obstante, no logró los dos principales objetivos que se había fijado su principal dirigente, Jean-Luc Mélenchon: convertirse en primer ministro y ser el que tuviese mayor número de diputados en la nueva Asamblea Nacional. ¿Hay un fracaso en este terreno? En realidad el fracaso no es tan fuerte porque logramos unirnos después de una elección presidencial en la cual todo el mundo decía que la izquierda estaba muerta. En realidad tuvo la capacidad de reunirse detrás de un programa y llevarlo a la Asamblea Nacional, y probablemente si no hubiéramos hecho la NUPES, o sea, reunirnos sobre ideas para reparar la Francia, en realidad hubiera habido mucho menos diputados de izquierda en la Asamblea Nacional. Pero hay una cosa que llamó la atención al público francés en general el domingo, y es que en su discurso el señor Jean-Luc Mélenchon no hizo ninguna referencia al tema de que él quería ser el primer ministro francés, como si nunca hubiera hecho esa propuesta. Lo que pasa es que la propuesta que nosotros decíamos es de devolver al Parlamento sus letras de nobleza. En realidad estamos en Francia en una relación directa entre el presidente de la República y el pueblo, como que si el Parlamento no existiera, porque tradicionalmente Francia está acostumbrada, después de la elección presidencial, de tener una mayoría muy confortable para el presidente que fue electo por primera vez de muchos años. El Parlamento no tiene la mayoría el presidente de la República. Y eso es un acontecimiento político muy importante, porque significa que vamos a tener que cambiar de modo de gobernar, porque definitivamente el Parlamento va a tomar un lugar muy importante en la vida política francesa, y en particular en las políticas públicas que van a tener que ser decididas en el Parlamento, porque no se puede pasar ninguna ley, ningún decreto y nada si el Parlamento no lo autoriza. Decíamos, la NUPES está constituida por 4 fuerzas políticas. Sí. No bien se dieron a conocer los resultados de la segunda vuelta de las legislativas. Una vez más, Jean-Luc Mélenchon llamó a constituir un grupo único dentro de la Asamblea Nacional. Hubo una respuesta radical, tajante de los otros partidos, el Partido Socialista, el Partido Comunista, los Verdes, diciendo que no, porque no había sido esto un acuerdo de principios y sobre todo porque no los consultó. ¿Cómo puede ser que se lancen una propuesta de este tipo sin consultar a sus contrapartes? Mira, en realidad yo recibo mensajes, por ejemplo, por Messenger o Twitter, lo que sea, por gente que votó por mí en la elección legislativa. Y lo que me dicen es decir, no rompan la unión, porque nosotros no votamos por un partido, sino votamos por un movimiento, votamos por una alianza, votamos para que la izquierda vuelva a gobernar este país. Entonces ahí está la meta. La meta no es solamente que Mélenchon sea primer ministro, sino cómo logramos hacer que lo que nosotros nos fundó, un programa de más de 600 proposiciones que están escritas, que están en internet, que se pueden bajar libremente, para que esas soluciones se pongan en lugar en Francia, y esa es la meta que se necesita. Y en realidad esa proposición que hizo Jean-Luc Mélenchon, que no significa hacer desaparecer a los partidos, es de claro un poco que cada cual juega en su club de fútbol, pero también tenemos que ser capaces de reunirnos para jugar todos en el mismo equipo de Francia. Esa es la proposición que se hace. La técnica no lo puede sobrepasar sobre el interés nacional que nosotros pensamos llevar. Ahora, también se hace en reacción porque entró de manera masiva la extrema derecha al Parlamento, y eso
una respuesta política que tenemos que dar, porque esa no puede ser la opción para nuestro país, porque Macron, que uno lo quiera o no, sirvió de escala para que la extrema derecha pueda entrar en el gobierno. Ejemplo de lo que te estoy diciendo, por ejemplo, en la segunda vuelta, más de 60 candidatos de Macron no llamaron a votar por los candidatos de la NUPES frente a la extrema derecha. Concretamente, cuando nosotros llamamos a decir que ningún voto tiene que ir a la extrema derecha en la elección presidencial por la segunda vuelta, vemos que Macron está en la incapacidad de dar la mano del otro lado, porque concretamente él no decidió entre la extrema derecha y la izquierda, porque concretamente le sirve ese juego político que que de mi punto de vista es muy peligroso para la República, porque no defendimos la misma Francia. Entonces Macron va a tener que hacer una elección. Se alía con la extrema derecha o viene hacia la izquierda, porque el interés general somos nosotros, las democracias somos nosotros, la igualdad somos nosotros. No, espero que él no tome la opción de ir hacia organizaciones políticas que pronan la discriminación, el racismo y muchas veces la inigualdad de tratamiento entre los franceses. Recordemos la Cámara de Diputados, la Asamblea Nacional está compuesta por 577 Sí. diputados, la mayoría son 289. Usted lo decía, por ejemplo, el Rassemblement Nacional, la fuerza de extrema derecha, sacó 89 diputados. Sí. Ustedes sacan aproximadamente 142, si no mal recuerdo. Las fuerzas de Macron tienen una mayoría relativa. ¿Con quién se va a aliar la fuerza de ustedes, la NUPES, para buscar hacer pasar precisamente la serie de propuestas? Estas, evidentemente no las 600 y tantas propuestas que han hecho, pero propuestas fundamentales que ustedes han venido planteando, sobre todo sabiendo también que tienen divergencias entre ustedes en puntos como tiene que ver con lo nuclear y otros aspectos fundamentales. En el programa hay puntos sobre los cuales estamos de acuerdo y algunos que no estamos de acuerdo, no con la finalidad, sino sobre el camino para llegar a esa finalidad, que sea lo nuclear y otros asuntos. Lo que va a suceder es que Francia va a tener que cambiar de cultura política. Quiere decir que tener una situación en la cual el presidente de la República tiene la mayoría absoluta en el Parlamento, eso ya no existe. Significa que vamos a tener que cambiar probablemente para inspirarnos de cómo funciona Europa en mayoría de proyectos. Significa que Macron o quien sea la persona que gobierne dentro poco va a tener que aliarse no sobre alianzas electoralistas, sino sobre alianzas de proyectos que sí cambien el cotidiano y el diario vivir de la gente. Por ejemplo, el sábado, el día antes de la elección legislativa, en París hubieron más de 40 grados. Que uno sea de izquierda, de derecha, del norte, del sur, negro, blanco, todo el mundo está afectado por la calor. Y la habitación, los modos de transporte, las escuelas, los lugares para ancianos, los hospitales no están adaptados y construidos para soportar esa alta temperatura. O sea, la brutalidad en la cual los cambios climáticos, por ejemplo, golpean a Francia, eso es un trabajo de preocupación de interés general dentro de un cuadro nacional. Entonces Macron va a tener que hacer esa elección. Y la rapidez de estar en ruptura con el modelo económico, social y ecológico en el cual está implantado Francia se va a imponer a todo el mundo. Y en eso nosotros tenemos muchas proposiciones y no, pensamos evidentemente que Macron tiene que tener la misma. Sí, pero yo le hacía una pregunta muy concreta. ¿Con quiénes se pueden ustedes aliar al interior de la Asamblea Nacional para hacer pasar propuestas concretas, muy, muy precisas? Por ejemplo, la France Insoumise, la organización a la que usted pertenece, ha planteado la necesidad de evolucionar de la Quinta a la Sexta República. Ninguna otra formación política comparte este punto de vista. Entonces, ¿cómo hacer para evolucionar y justamente sobrepasar esta situación de crisis política en la que estamos metidos ahora tras los resultados de las legislativas? Bueno, las alianzas no van a ser alianzas tradicionales entre partidos, van a ser alianzas sobre proyectos y sobre leyes que mejoren la vida de la gente. Ahora, no hay que olvidar también que nosotros venimos también, como yo, del movimiento social. Significa que los sindicatos, las federaciones de apoderados y de padres de alumnos, todo lo que comporte la sociedad civil va a tener una implicación muy fuerte en lo que vamos a hacer, porque estamos ligados a eso. Por ejemplo, yo no fui elegido solamente por la LFI, fui elegido por un conjunto de partidos y también un conjunto de electores. Significa que mi responsabilidad en mi circunscripción va a ser de hacer vivir la NUPES para que la gente que se moviliza al cotidiano en la vida de todos los días, en los sindicatos, en los hospitales, en las escuelas, en los barrios, va a tener que tomar una implicación. Y eso va a ser el modo en el cual vamos a poder cambiar las cosas. El debate no se puede encerrar en la Asamblea Nacional porque hay mucha gente que empuja y tiene afán de cambiar la sociedad. Entonces, cuando uno habla de la República número 6, de la Sexta República, concretamente, ¿de qué estamos hablando? Del modelo chileno, que logró
con muchos años, que hacer cambiar la Constitución. Si lo logró Chile, no hay ninguna razón que Francia no lo pueda hacer, pero es un proceso que tenemos que hacer, porque si la ciudadanía no se implica y si no logramos nosotros, en tanto que fuerza política, implicar a la ciudadanía, entonces eso va a ser una revolución de palacio. Nosotros queremos una revolución ciudadana. Justamente usted viene del movimiento social, Sí. nació en Chile, ciertamente, durante varios años. Ha participado en la Federación de Consejos de Familias de Alumnos entre el 2018 y el 2021. Su trabajo, y usted durante ese tiempo denunció precisamente la crisis que está viviendo el sistema educativo francés. ¿Ese va a ser el eje fundamental de su actividad, digamos? Por ejemplo, ahora que es diputado, ¿o piensa usted impulsar propuestas de ley a este respecto? Hay un grupo en la Asamblea Nacional al cual yo pertenezco y evidentemente voy a hacer la proposición de trabajar sobre los asuntos educativos, universitarios y también culturales. Si el grupo está de acuerdo, bueno, lo haré, pero si estoy en otro grupo tampoco me voy a enojar porque hay mucho trabajo y como somos varios, vamos a poder repartirlo mejor. Pero evidentemente voy a tener una visión muy exigente sobre ese punto. Por ejemplo, hay proposiciones de ley que pueden salir muy pronto. A nosotros el primer día nos entregaron un maletín con todos los utensilios que son necesarios para el trabajo parlamentario. Y eso es gratis. Es gratis, o sea, ¿qué quiere decir? Que está pagado por el impuesto. Los diputados se tratan bien, en realidad. Entonces, yo espero que al cabo de 5 años, cuando termine mi mandato, todos los alumnos de Francia, todos los profesores también, van a poder tener, como cualquier parlamentario, los utensilios para poder hacer su trabajo. Lo que no es el caso hoy día. ¿Qué significa? Que ya tenemos que cambiar del hecho que para ir a la escuela, los padres y los profesores tienen que poner la tarjeta de crédito, además de la obligación del Estado de dar la educación gratuita para poder tener una enseñanza normal. Eso hoy día no existe. Rodrigo Arenas, de manera muy breve, el presidente Macron ha evocado la posibilidad de un gobierno de unidad nacional. ¿Cuál es la respuesta que usted da a eso? Yo creo que tiene que tener cuidado con las palabras que él utiliza, porque Unión Nacional significa la alianza de partidos, pero sin la izquierda y sin el Partido Comunista. Entonces hay que tomar muy precisamente las palabras. Nosotros, como le decía, estamos en capacidad de proponer alternativas para el país. Entonces, claro, de una manera tradicional, porque así funciona, somos un grupo de oposición en la Asamblea Nacional, porque así se traduce para poder tener algunos puestos, en particular el asunto de la Comisión de Finanzas, que de manera reglamentaria le viene al primer grupo de oposición. Por eso también la NUPES es importante y que los partidos tienen que quedarse juntos. Pero también somos una fuerza alternativa. Y esa es la meta. La meta es, como le decía, en el Parlamento, cómo logramos convencer a los otros grupos para hacer leyes y proposiciones de políticas públicas en lazo con el gobierno para poder hacer avanzar las cosas, porque que uno sea, otra vez te lo digo, o sea, que seamos de izquierda o de derecha o del norte o del sur, todos estamos confrontados a los mismos problemas, pero no tenemos todas las mismas soluciones. Vamos a conversar de las soluciones y la ciudadanía podrá jugar. Tendremos ocasión de hablar de eso en una próxima bien. ocasión. Estamos llegando ya al final de esta escala en París. No me queda sino agradecer a Rodrigo Arenas, diputado del 10º Distrito de París y de la NUPES y de la France Insoumise, su presencia en nuestros estudios. Muy amable de habernos acompañado. A ustedes les damos una nueva cita aquí la próxima semana en otra escala en París.